Buenos días, estudiantes, sean bienvenidos una vez más a la clase de lenguaje y literatura, deseándole éxito en sus labores diarias a usted y a toda su familia. Bendiciones. El tema a desarrollar en esta ocasión será géneros periodísticos. Vamos a abordar esta diapositiva. Esta es la agenda a desarrollar. Lo que no sea tan relevante lo voy a pasar de una manera rápida. Como podemos ver, una imagen de un periódico, ¿verdad? Que es lo que vamos a desenvolver. Habla de las características, de las partes, de los tipos que existen, ¿verdad? De los elementos, etc. Ahora, hablar de géneros literarios, podemos hablar de tres tipos, específicamente del género de opinión, que este género de opinión podemos dividirlo, por ejemplo, en editorial, artículos de opinión y columnas periodísticas. Entonces eso es lo que nosotros podemos encontrar en los diarios de mayor denominación que están viendo a la izquierda, ¿verdad? No es que se le esté haciendo propaganda ni nada, sino que simplemente son los diarios que más circulan en nuestro país, ¿verdad? ¿Y qué es lo importante de estos diarios? Que dan a conocer ideas y opiniones. Se analizan datos en forma personal. Sus argumentos se basan en los hechos ocurridos en la realidad. Pero ahora vamos a ver más detallado cada una de estas diferentes partes. El editorial. ¿Qué es? Un editorial es un género periodístico expositivo que consiste en un texto no firmado que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Las funciones de esta sección son explicar los hechos, contextualizar, emitir juicios morales o de valor, analizar y enjuiciar los acontecimientos más importantes, dar un punto de vista sobre algún acontecimiento. Entonces, esta es la editorial, qué significa y la función más importante, ¿verdad? Luego de la editorial vamos a ver cada una de las partes que la componen o las diferentes características que esta tiene. Por ejemplo, las tres características que tenemos: representa la opinión institucional y la posición ideológica del medio escrito. Hay un espacio limitado, el texto debe ser claro y preciso, no lleva firma. Ahora, ¿cuáles son las partes? La tesis es donde se hace una breve argumentación a lo que se va a plantear más detalladamente en las siguientes líneas. Y luego tenemos la conclusión, que es lo más importante en cuanto a las ideas finales y como es la que está haciendo más su fundamentación, pues aquí ya va la parte más personal de quien lo está escribiendo. Luego tenemos los tipos de editoriales de tesis o opinión, en las que expresa claramente la opinión favorable o desfavorable. Editoriales de documentación son aquellas que ofrecen datos al lector para que emita sus propias conclusiones. Explicativos, bueno, su mismo nombre lo dice, en los que no se deduce ninguna opinión directa. Informativos, prácticamente es para dar un conocimiento sobre algún tema específico. Interpretativos, introduce causas, efectos, futuros, conjeturas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con la segunda tipo de género, que sería el artículo de opinión y comentario. ¿Cuáles son las partes? Aquí sí ya va explícito el nombre del autor, miren, porque está hablando sobre un tema específico. En este caso, yo quiero ser bucero, dice. En la parte de abajo, en el otro artículo de opinión, sería: El Salvador podrá superar la crisis. Entonces, y como puede ver, ahí están los nombres de los autores. ¿Cuál sería como una segunda parte? Que representa la opinión particular del autor, o sea, opinión personal más que todo, la cual puede diferir de la opinión ideológica del periódico, que quiere decir que si el periódico tiene su forma de... Un periódico tiene que ser imparcial. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe de
como quien dice, dejar mal parado a X persona, al gobierno, etcétera, sino que debe ser imparcial. Entonces, pero en estos artículos sí, porque como su mismo nombre lo dice, que es de opinión personal. Entonces, como la tercera parte serían, ofrecen valoraciones, análisis, comentarios o puntos de vista sobre temas de actualidad. El articulista puede utilizar para su redacción ya sea descripción, insinuación e incluso ironía. La siguiente sería la columna periodística, en que consiste espacio permanente y constante, que es la letra más grande, de carácter personal. Aquí ya se va haciendo una breve descripción, ¿verdad? Como pueden ver en este caso, el tema es ilustración y escultura en el Palacio Tecleño, es el espacio permanente y constante. Luego, de carácter personal, dice, este jueves se abrirá la exposición Increíbles Conceptuales. Luego, libertad de tema y forma, es donde se desarrolla prácticamente todo lo relacionado con el tema anteriormente dicho. Y por último tenemos que el autor o la autora expresa sus opiniones sobre acontecimientos recientes o no. ¿Qué más ejemplos podemos ver? Sigamos. Ahora vamos con los géneros de información. ¿Cuáles son los diferentes géneros que existen? Tenemos de 3 tipos: noticia, reportaje y crónica. A través de estos diferentes géneros podemos encontrar que nos podemos informar de situaciones precisas y claras sobre acontecimientos que importan dar a conocer a las personas. Entonces, en sí eso es lo más importante y lo más sobresaliente: dar a conocer datos y hechos concretos. También pueden ser muy personales, de opinión del autor. No suelen incluir opiniones, ideas ni juicios de valor por parte del o la periodista. Entonces, luego es que otro punto importante es que son los que tienen mayor presencia en los medios masivos de comunicación, como los periódicos. Ahora veámoslo más detallado, la noticia. Claro, aquí bien sabemos nosotros qué es una noticia. Muchos de ustedes estoy seguro que más de alguna ocasión han visto el periódico en físico, ¿verdad? Los diferentes periódicos que existen, el MAS, la prensa gráfica, inclusive el de deportes también tiene su parte específica. Entonces, la noticia, ¿cuáles son las partes principales? El título, claro, es lo que llama la atención. Luego está el epígrafe, que es lo que comúnmente conocemos, las partes pequeñas debajo de las imágenes. Ese es el nombre correcto que se le puede dar. Pero si podemos ver la noticia de otra forma, como es en el caso del segundo tema, que es en el campestre se quejan del mal estado de las calles. Entonces ese sería el título, ¿verdad? Este no tiene epígrafe porque no hay una imagen, pero tiene una entrada olea, que es lo como su mismo nombre lo dice, pues la entrada al cuerpo de la información en sí. Y luego tenemos la parte medular, que sería como su nombre correspondiente al cuerpo, que está toda la información detallada. La noticia, ¿cómo la podemos definir? Que es el relato o redacción de un hecho que se da a conocer de forma oportuna. Esta puede haber ocurrido en el ámbito nacional o internacional. Las partes que está compuesta los periódicos, ahí podemos hablar de economía y finanzas, deportes, caricaturas, bueno, sería entretenimiento, ¿verdad? Internacionales, bueno, creo que ya lo mencioné, deportes también. Entonces, arte y cultura también es otra de las partes, entonces, de las cuales está formada una noticia, un periódico, quiero decir. Luego, para escribir una noticia se debe ser organizado, ¿verdad? Algunos criterios. Aquí viene una cuestión muy famosa, que es la pirámide invertida. En esta ocasión no presenta un dibujo, pero ustedes imagínense una pirámide en donde consiste en colocar el núcleo de la información en el primer párrafo, es decir, se ordena de mayor a menor importancia y que debe de responder a esas 6 preguntas que ustedes pueden ver, que en inglés serían, en la traducción del what, del who, del where, del when, del we y el how. Entonces, que ahí está bien explicada en qué consiste cada una de ellas. No se la puedo mencionar porque ustedes la pueden leer fácilmente. Luego tenemos el reportaje. Este otro tipo de género informativo tiene diferentes partes y elementos. Por ejemplo, elementos de reportaje son entrada, desarrollo y remate.
vemos al lado derecho la información. Tenemos un título, tenemos un relato, la parte final, el párrafo final, tenemos una imagen, ¿verdad? Y como dijimos que se llamaba la parte pequeña debajo de la imagen, recuérdenlo. Correcto, ese, ¿verdad? Entonces las partes o las características principales de este reportaje es que es atemporal. Puede narrar hechos actuales o del pasado. Recuerde que si en las noticias, por eso va cada día con hechos del día, como su mismo nombre lo dice. Pero en este caso de los reportajes pueden ser que haya sucedido la semana pasada, el mes pasado, etc. Puede incluir notas u observaciones personales del periodista. Es más extenso que la noticia, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes que lo conforman? El párrafo de apertura, el relato y el párrafo final. Ustedes lo pueden ver ahí bien detallado. Y por último tenemos la crónica. La crónica sigue un orden cronológico, que quiere decir un orden bien explícito, un orden lineal. Entonces describe los hechos de forma muy detallada. El autor o la autora de la crónica, al mismo tiempo que narra lo acontecido, ofrece su visión y juzga la información. Es un tanto parecida al artículo de opinión, ¿verdad? Pero podemos ver el ejemplo. Se emite comentarios y juicios de valor, y pueden existir diferentes tipos de crónicas policiales, políticas, sociales y deportivas, etcétera. A la izquierda podemos ver una crónica. Podemos ver las partes que lleva. Entonces, lo que ha abordado. Esta es una crónica educativa, creo que sería. Por esto me resta decir que hasta acá nos vamos a quedar.